Muy bien. Pregunta número 1. ¿Listo? Página 35. Atentos, ¿ah? Dice lo siguiente. El factorial de un número se define de la siguiente forma. Miren, miren la función de recursividad. La primera, la base es que el factorial de 0 es 1. Eso es la base. Nos están dando de datos, ¿sí? La base. ¿Listo? Te dice que el factorial de 0 es 1. Eso es lo que están dando ahí. Y su función de recursividad es la siguiente. El factorial de un número es igual a n por el factorial del anterior. ¿Está bien? Listo. Pero hay que tener en cuenta algo. Toda función de recursividad siempre empieza como mínimo valor en la base. ¿Listo? Entonces te pide calcular de manera recursiva el factorial de 5. A ver, miren. Si yo quisiera calcular el factorial de 5, ¿qué tendría que hacer? Según la fórmula que nos están dando, sería 5 por 5 menos 1 factorial, ¿sí o no? Ya está. O sea, sería 5 por 4 factorial, ¿sí? Pero pregunta, ¿nosotros sabemos cuánto vale 4 factorial? A pesar de que tú lo conozcas porque sabes tal vez la definición de factorial, podrías calcularlo, 24 de hecho aquí hay. claro, pero no lo puedes, no lo puedo reemplazar porque en nuestra función no lo tengo. Mira, acá no lo tengo. Si bien es cierto, tú lo conoces por la definición, pero acá no lo tienes. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Ir formando. Lo que vas a hacer es ir formando todos los factoriales hasta que llegues al pedido. ¿Eso qué quiere decir? Mira, entonces, factorial de 1, miren, factorial de 1 se puede escribir de la siguiente forma. Sería 1 por 1 menos 1 factorial, ¿cierto? Eso implicaría que sea 1 por 0 factorial. ¿Está bien? ¿Y eso cuánto valdría? Saldría 1, el 0 factorial, mira, vale 1. Sería 1 por 1 y esto vale 1. Listo, ya tengo el factorial de 1. ¿Cómo sería el factorial de 2? El factorial de 2 sería 2 por 2 menos 1 factorial. ¿Sí? Eso simplificaría 2 por 2 menos 1 vale 1, 1 factorial. Y eso sería 2 por 1 factorial, lo tienes antes. ¿Cuánto vale? 1. 2 por 1 vale 2. ¿Listo? ¿Cómo sería 3 factorial? Mira, 3 factorial sería 3 por 3 menos 1 factorial, que sería 3 por 2 factorial. ¿Listo? Y 2 factorial, ¿cómo sabemos cuánto vale? Acá está, antes está. Vale 2. O sea, sería 3 por 2. Y esto vale 6. Factorial de 4, mira el siguiente, ¿qué sería? Sería 4 por 4 menos 1 factorial. ¿Esto cuánto sería? Sería 4 por 3 factorial, que ahí lo tienen ustedes, vale 6, ¿sí? O sea, sería 4 por 6. Y esto valdría 24. Por último, mira, el que te están pidiendo, factorial de 5, mira. ¿Cuánto vale? Saldría 5 por 5 menos 1 factorial. Y esto sería 5 por 4 factorial. 120, ¿Listo? 120. Claro que 5 por sería 5 24, por 120. 24, ¿no? Y esto es 120. Y se acaba el problema. Listo, chicos, como te decía, si bien es cierto, tú conoces ya esto sobre factoriales, a nosotros no nos están pidiendo que en sí que obtengamos, o el valor final, ¿no? Que por la definición que tú conoces, sino te estás pidiendo que tú formes esto, la recursividad, para poder calcular el valor pedido. ¿Está bien? Preguntas, chicos, acá alguna duda, miren. O sea, dicho, no podíamos sacar de frente el 5. Así es, no se puede obtener de frente. Primero porque, bueno, en este caso nos están pidiendo algo que conocemos, pero ahorita vas a ver tú, vas a notar que no te van a pedir necesariamente lo que tú conoces, no te van a dar otra función. O sea, en este caso te ha dado con respecto al factorial, pero no necesariamente tiene que ser, o no, no siempre viene con factorial. Va a dar otra regla de correspondencia, ¿ya? Pero el proceso es este. Tienen que ir formando uno tras uno hasta llegar al pedido. Eso es el proceso de recursividad. Es lo que quiero que esté claro. ¿Se ven? ¿Alguna duda acá en el proceso, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien. Continuamos entonces.
Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Supongamos que se define de manera recursiva. Ahí está, mira la función o la regla de correspondencia. Y acá te dan la base, ¿no? Entonces vamos a poner por acá. La base es f en 0. F en 0 es igual a 2. Y te dan como función, como regla de correspondencia, que f evaluado en n más 1 será igual a 3 veces f evaluado en n. Y esto menos 1. ¿Listo? Ya está. Entonces, ustedes dirán, profesor, pero acá no veo 1 menos. Sí, acá está el 1 menos, mira. N más 1 es 1 más que n, ¿sí o no? O sea, si él, por ejemplo, es 4, él tendría que ser 3. Si él es 8, él tendría que ser 7. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? Por favor, eso tiene que quedar claro, ¿ah? O sea, a veces también no viene necesariamente n y n menos 1, pero viene de esta manera. Acá te das cuenta que él es 1 más. Él es 1 más que él. O él es 1 menos que él. ¿Sí? Listo. Ya está. Entonces, nos piden ayer, a partir de esta base, que calculemos de manera recursiva f en 3. Como ya tienes la base, ahora vas a calcular el que continúa. O sea, f evaluado en 1. ¿Cómo sería f evaluado en 1? Mira, sería 3 veces... A ver, vamos a ponerlo por acá. Ese f en 1 lo vas a poner así. Como f evaluado en 0 más 1. ¿Listo? ¿Sí o no? Y esto sería igual entonces a 3 veces f evaluado en 0. Y esto menos 1. ¿Y esto qué implica? Sería 3 veces f evaluado en 0, mira, vale 2. Sería 3 por 2 menos 1. ¿Y cuánto sería esto? 5. ¿Está bien? ¿Listo? Ya calculamos f evaluado en 1. Vamos a calcular ahora f evaluado en 2. ¿Cómo sería f evaluado en 2, chicos? Sería f evaluado en... Mira, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a expresarlo como algo más 1. O sea, sería como 1 más 1. Entonces sería 3 veces f evaluado en este valor que has encontrado, ¿no? Acá también. Si es f en 0, f en 0. Si es f en 1, sería 3 veces f en 1 menos 1. O sea, sería 3 veces f evaluado en 1 vale 5. Y esto menos 1. ¿Cuánto valdría? 3 por 5, 15, menos 1, 14. 14. ¿Cómo sería f evaluado en 3? Sería, mira, f evaluado en 2 más 1, ¿sí? Siempre hay que ponerlo como algo más 1. Acá lo dice, ¿no? Porque acá lo dice. Entonces sería 3 veces f evaluado en 2. Si acá es 2, acá también es 2. Y esto menos 1. O sea, sería 3 veces... ¿Quién? F evaluado en 2. ¿Cuánto vale f evaluado en 2? Mira, 14. O sea, sería 3 por 14 y esto menos 1. ¿Cuánto vale? 3 por 14 saldría 42 menos 1, 41. 41. Y esa sería la respuesta, chicos. Ahí está. ¿Listo? A ver, consultas, por favor. No se queden con las dudas si es que hubiese preguntas. Es sencillo, ¿ah? O sea, el operar, el encontrar, el resolver todo es sencillo. Tal vez la dificultad está en plantearlo, ¿no? O sea, en cómo iniciar. ¿Está bien? Pero yo sé que una vez que planteas ya el desarrollo es fácil. Preguntas, chicos, consultas. Profesor, ¿me podría explicar cómo salió al final 41? Allá. A ver, mira. Lo primero, como decía, es ir obteniendo uno tras uno. Eso sí, para obtener de manera recursiva es ir obteniendo uno tras uno. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es lo siguiente. Poner el valor que tú estás queriendo calcular, lo tienes que poner como una cantidad más uno. Siempre te das cuenta que es más uno, mira. Entonces, este f en 1 es 0 más 1. El f en 2 sería 1 más 1. El f en 3 sería 2 más 1. El f en 4 sería 3 más 1, ¿sí? Y ahora, y también, si es que acá es 0, acá es 0. Si es que acá es 1, acá es 1. Si acá es 2, acá es 2, ¿cierto? Eso lo hago porque acá dice en la regla, mira. Acá. Si tienes un f en n más 1, este n se repite acá. ¿Está bien? Y eso es lo que estoy diciendo acá. Si he puesto f en 0 más 1, sería 3 veces f en 0 menos 1. Igual a f en 0 es dato, es la base, vale 2. Entonces sería 3 por 2 menos 1. F en 2 sería f evaluado en 1 más 1, que sería igual a 3 veces f en 1, 3 veces este primerito que está acá, menos 1. O sea, 3 por f en 1, ¿cuánto vale? Mira, f en 1 vale 5.
3 por 5 menos 1, y eso es 14. Para el último, que es f en 3, para el último que es f en 3 sería igual a f evaluado en 2 más 1. ¿Sí? Porque no te olvides que estos dos, o sea, el término que está acá tiene que expresarse como algo más 1. Entonces sería 3 veces f en 2 menos 1. Pero f en 2 tú ya lo tienes. F en 2 ya lo tienes. Vale 14. Por eso sería 3 por 14 menos 1 y vale 41. ¿Sí? Porque 3 por 14 es 42 menos 1 41. ¿Está bien? Listo. Pregunta, chicos. Tal vez todavía no ha quedado duda. Dice, ¿por qué hasta T3? ¿Por qué Ah, este no, f ahí en sí, de 3? Porque manera. te están pidiendo este Sí, f sí, en sí. 3. Sí. Te piden hasta f en 3. Si te pedirían hasta f en 5, tendrías que seguir repitiendo este proceso hasta que llegues a hallar f en 5. Si te pedirían f en 10, tendrías que repetir este proceso hasta hallar f en 10. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Listo. ¿Consultas? ¿Alguien tiene alguna duda más, chicos? ¿Preguntas, preguntas? Ninguna, teacher. Muy bien. Continuamos entonces. Pregunta número 3. Mira, dice lo siguiente. Se sabe que f en 0 es 1, f en 2 es 2, f en 3 es 3. Y te pide hallar f en n de manera recursiva, mira. ¿Por qué dice de manera recursiva? Porque, o sea, cuando hablamos de recursividad, tenemos que formar con 1 a 1 continuamente. ¿Está bien? Yo no puedo hallar, por ejemplo, el f en 100, ¿no? Cosa que tal vez si a ti te dan un término enésimo, por ejemplo, si te dan un término, acá tú puedes hallar el término 8, puedes hallar el término 100, puedes hallar el término 1000, puedes hallar el término 2 millones, ¿no? O 2 millones y medio. Puedes hallar cualquier término a partir de esta fórmula, de este término enésimo. Pero en una función de recursividad yo no puedo hallar de manera inmediata ellos. ¿Por qué? Porque todos los valores que yo voy obteniendo se van a ir formando. Entonces, si a ti te piden f en 5, tienes que hallar f en 1, f en 2, f en 3, f en 4. ¿Está bien? Eso tienes que hallar. Pero observa el dato y tienes f en 0, f en 2, f en 3. Entonces, por ejemplo, yo podría hallar f evaluado en, a ver, f evaluado en 4. ¿Listo? ¿Por qué puedo hallar f en 4? Porque tienes f en 0, bueno, f en 1 no está, f en 2, f en 3. ¿Listo? Está f en 4, ¿cómo sería? Según mi regla de correspondencia, miren por acá, sería f evaluado en 4 menos 1, date cuenta que acá se resta 1, más f evaluado en 4 menos 2 y más f evaluado en 4 menos 3. ¿Listo? De esa forma yo puedo hallar f en 4. Ya está. Ahora solo quedaría reemplazar. Quedaría f en 3 más f en 2 más f en 1, ¿sí? Listo. Ah, pero miren, hay un dato que no tenemos. Tenemos f en 3, tenemos f en 2, pero no tenemos f en 1, chicos. Entonces, para hallar f en 4 necesitamos f en 1. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar f en 1 ahora? Lo vas a hacer de la siguiente forma. Mira, vas a partir de lo siguiente. Reemplazamos. Ya no calculo f en 4, sino voy a calcular 1 antes. F en 3. Entonces, por acá observa, ya f en 3 sería f evaluado en 3 menos 1 más f evaluado en 3 menos 2 y más f evaluado en 3 menos 3. ¿Por qué? Porque eso lo está diciendo acá. Mira, la regla de la función, la regla de correspondencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría como un f evaluado en 2 más un f evaluado en 1, ¿sí? Más un f evaluado en 1 más f evaluado en 0. Ahora puedes reemplazar. F evaluado en 2, mira cuánto vale, 2. F evaluado en 3, ¿cuánto vale? Vale 3. Perdón, F evaluado en 1, no sabemos. ¿Sí? F evaluado en 0 vale 1. Y F evaluado en 3, ¿cuánto es? Es 3.
Por lo tanto, de acá puedes calcular f en 1, ¿sí o no? F en 1, ¿cuánto saldrá? Saldrá 0. 0. ¿Listos? He calculado f en 1. Ahora utilicemos acá, pues. Ya tenemos todo acá, chicos. Para hallar f en 4 sería f evaluado en 4 menos 1, más f en 4 menos 2, más f en 4 menos 3. O sea, f en 3 más f en 2 más f en 1. F en 3 lo tienes, vale 3. F en 2 también lo tienes, vale 2. F en 1, lo acabamos de calcular acá, vale 0. Listo. ¿Cuánto saldría él? 5, teacher. 3 más 2 más 0, 5, ¿sí o no? Ya está. Listo, chicos, pero no quieren f en 4, quieren f en 5. A ver, ¿cómo sería f en 5? Sería f evaluado en 5 menos 1, más f evaluado en 5 menos 2, más f evaluado en 5 menos 3. O sea, sería f evaluado en 5 menos 1, que sería 4, más f evaluado en 5 menos 2, que sería 3, y más f evaluado en 5 menos 3, que sería 2, ¿sí o no? A ver, ¿cuánto saldría, chicos? F evaluado en 4, lo tienes, porque lo has calculado hace un momento, valía 5. F evaluado en 3, también es dato, vale 3. Y f evaluado en 2, también es dato, vale 2. ¿Cuánto saldría esto? 10. Y justo lo que te pide, mira, f 10 evaluado en 5, 10. Se acabó el problema, ¿sí? Ya está. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna duda acá, chicos? Ninguna, teacher. Dudas, consultas, pregunten, ¿no? Teacher, Preguntan si es que hubiese, chicos. una pregunta. Teacher, Nadie, no hay preguntas. teacher, una pregunta. Teacher, una pregunta. Teacher, una pregunta, por favor. Bien, si no hay Teacher, preguntas, si ustedes no preguntan, pregunto yo. A ver. Leonardo, ¿está claro? Ya que Leonardo quiere participar, creo. no, teacher, yo quería hacerle una pregunta, pero no me contestó. Teacher, Leonardo, ¿me escucha, Leonardo? teacher, ¿me escucha, teacher? Teacher, No me teacher, escucha, Leonardo, creo que no está. A ver, teacher, señorita Elena, ¿está claro? ¿me escucha, teacher, me escucha? Sí, teacher, está claro. Elena tampoco está, creo. Teacher. Se le escucha, el teacher está Su mal. audio. Alexis, No se escucha, chicos, ¿me teacher. escuchan? No Su los audio. escucho yo. O se está fallando mi... Teacher. Su audio, teacher, su audio. Un momentito. Teacher, su audio. Su audio. No los escucho. ¿Están hablando? Sí, teacher. Sí, teacher. Sabes, pero no. Ay, a ver, ahora sí. Está Escucha fallando. por el chat, no van a decir que sí. Ay, 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 espérame un minuto. Está fallando mi audífono, por eso no escuchaba. Un momentito. Espera mi audio, chicos. Un momentito, sí. Ya, a ver, ahora sí. A ver, ¿quién? Elena, ¿estaba claro? Sí, teacher, está claro. No escucho, mi audio está fallando ya. Creo que eso me logró. A ver, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Me escuchan? A ver, a ver. Sí, teacher, lo escuchamos. André. Teacher. No los Escuchamos. escucho. Uf. ¿Ustedes me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí, lo teacher. escuchamos. Lo escuchamos. Teacher, sí lo escuchamos. Teacher, ¿nos escucha? Hola, teacher. No los escucho, chicos. Ya, ahora sí.
Y ahora sí, a ver, de nuevo, ahora sí hacemos una prueba. ¿Me escuchan, chicos? Teacher, no se Pero- escucha. Ahora Sí. sí, y ahora sí, ahora Ah, sí. ya. Ah, Listo. Ahora sí. No sé qué habrá pasado conmigo, no los escuchaba. Ahora sí. Listo, ¿está claro, chicos? Ahora sí, pregunta. sí, ya está clarísimo. Ok. Listo, continuamos entonces, chicos. Vamos a continuar porque por culpa del audio hemos perdido unos cuantos minutos. A ver, pregunta 4 dice, supongamos que f se define de manera recursiva, ¿Sale 14, teacher? ¿sí? A ver, vamos a comprobarlo, ¿ya? Pues no tengo las respuestas. Dice, fn más 1 es igual a fnn más 5, fnn más 5, ¿sí? La base es f en 0 igual a 4. Ya vamos a poner por acá la base. Es 4, ¿sí? Entonces te está pidiendo calcular f evaluada en n, o la función o la regla de correspondencia es f evaluada en n más 1 va a ser igual a f evaluada en n y esto más 5. ¿Listo? Entonces como tú tienes la base y tú quieres calcular de manera recursiva f en 2, tienes que partir, o sea, tienes que hallar que continúa. Si tienes f en 0, entonces tienes que hallar f en 1. Calculemos f evaluada en 1. F en 1, según mi regla de correspondencia, miren, se tendría que poner como un F evaluado en 0 más 1. ¿Sí? Y esto sería igual a un F en N. F en 0. L es igual. Más 5. Entonces esto sería F en 0 que vale 4. Sería 4 más 5. ¿Sí? Y esto valdría 9. ¿Cómo sería f evaluado en 2? Sería poner f evaluado en 1 más 1. ¿Listo? Y eso sería f evaluado en 1. El, ¿no? Ya está. Más 5. Pero f evaluado en 1 vale 9. Entonces sería 9 más 5. Y esto vale 14. Sí, efectivamente, como se había hecho plus, sale 14. Listo, chicos. Ahí está. 14, ¿no? Eso nada más es esta pregunta. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta acá? Preguntas, consultas. ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? Sí, teacher. Sí, teacher. Ok, continuemos entonces. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. Del Teacher, ¿puede proceso... volver? Dime, Me dale, falta una dale. factura, Ok. por favor. Sí, sí. Ya está, ahí está. Siguiente. Siguiente, ¿eh? A ver, dice lo siguiente. Del proceso recursivo, de nuevo, mira, te da la base f en 0. O sea, si a ti te da la base, lo que tú tienes que hallar es a partir de él, ¿no? O sea, el que continúa. Y la regla de correspondencia sería f evaluado en n más 1 es igual a 2 veces f evaluado en n. ¿Se ven? Entonces, el que continúa sería f evaluado en 1. Porque tienes f evaluado en 0. Pero f evaluado en 1 se pone como f evaluado en 0 más 1. ¿Por qué pongo de esa forma? Porque acá me pide. Mi fórmula recursiva me dice eso. Entonces sería f evaluado en 0 más 1 es igual a 2 veces f evaluado en 0. ¿Listo? L es el que va a mandar f en 0, f en 0. Por acá sería igual entonces a 2 veces f evaluado en 0 lo tienes que vale 1. Y esto se diría 2, ¿sí? F evaluado en 0 es f evaluado en 0 acá. Listo. Ya tienes f en 1. Ahora vas a calcular f evaluado en 2. Así te piden hasta f en 5, mira. Sería f evaluado en 1 más 1. O sea, sería 2 veces f evaluado en 1. No te olvides porque es el, ¿no? Claro, sale 4, ¿sí? O sea, sería 2 por 2 y esto vale 4. De esa misma forma vas a calcular f en 3, que sería f evaluado en 2 más 1. Y esto sería 2 veces f evaluado en 2, ¿no? Por él. Y esto valdría 2 por 4, ¿sí? 8. Que sería 8, exacto. El siguiente sería f evaluado en 4. 32 creo, teacher, ¿sale? ¿Sí? 32. 32. A ver, vamos a comprobar. Sería f evaluado en 3 más 1. Y esto sería 2 veces f evaluado en 3. ¿Listo? Por él, ¿no? Ya está. O sea, sería 2 veces f evaluado en 3 vale 8. Sería 2 por 8, 16. ¿Sí? Por último, f evaluado en 5
que sería 32 f sale, 32. evaluado en 4 más 1, ¿sí, no? 32. Entonces sería 2 veces f evaluado en 4. Y esto Yo estaba sería viendo que vi. 2 por 16, ¿cierto? Que vale 32. Ya está. Listo, efectivamente sale 32, chicos. Muy bien. Listo, esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces, como estás observando, está sencillo, ¿está bien? Pero tienes que hacer todo ese proceso, pues. O sea, no vayas a tratar de hacer, si tengo f en 0, f en 1, tratar de hallar f en 5, por ejemplo, de frente. No. Tienes que hacer todo el proceso. Hallar f en 1, f en 2, f en 3, f en 4 y así hasta hallar el que te están pidiendo. ¿Está bien? Listo. Continuamos entonces. Siguiente pregunta número 6. Dice lo siguiente. Dada la sucesión, calcule su fórmula recursiva. Mira. Bueno, esta pregunta debería corresponder al de la semana siguiente, ¿no? Porque en la semana siguiente vamos a hallar las fórmulas de recursividad. Pero bueno, a ver, ¿cómo podríamos hacer él? ¿Cuál sería la fórmula de recursividad para estos términos? Yo creo, teacher, que es la B. La B. Ya. Yo creo que es Ah, la C, teacher. ya, a ver, vamos a ver, miren. En una fórmula de recursividad tiene que haber dos elementos, les dije. La base y la regla de correspondencia. ¿Está bien? Si yo tengo la secuencia 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, entonces observando el primer término es 1. Él tendría que ser tu base. ¿Listo? Él va a ser la base. ¿Sí? Ya está. Entonces, los demás tendrías que formar en función a él. A ver, veamos. Primero, ¿notas que está variando de manera constante? O sea, por ejemplo, él es 1, aumenta en 1, aumenta en 2, aumenta en 4, aumenta en 8, ¿no? Ah, pero no está aumentando de forma constante, pero se están multiplicando todos por 2, ¿sí o no? ¿Notaste eso? Mira, acá hay por 2, acá hay por 2, acá hay por 2 y acá hay por 2. Ah, o sea, el anterior se está multiplicando por 2 y con eso ya podrías encontrar tu regla de correspondencia, mira. O sea, vas a decir FNN es una forma de expresar también la función de recursividad. El primer valor va a ser 1, mira. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando n sea 1. O sea, F1 vale 1. ¿Está bien? F1 vale 1. ¿Cómo encontraríamos el siguiente? El f en 2, por ejemplo, mira, el f en 2, ¿cierto o no que sería 2 veces f en 1? Ten en cuenta que él es f1, f2, f3, él es f1, él es f2, f3, f4, f5 y sucesivamente. f2, por ejemplo, él sería 2 veces el f en 1, ¿sí o no? F en 3, ¿cómo sería? 2 veces f en 2. F en 4, ¿cómo sería? Él, 2 veces f en 3. Entonces, de forma general, tú puedes decir que f en n, acá, f en n es igual a 2 veces f en n menos 1. Porque te das cuenta que es 1 menos. Es 1 menos, ¿sí o no? Por eso, f en n sería 2 veces f en n menos 1, ¿no? Esto para los valores de n mayores o iguales que 2. Porque el n1 ya sabes cuánto vale, ¿no? Vale 1. Y ahí está. Esto sería entonces la función de recursividad, chicos. O sea, efectivamente es la C, como me habían dicho, ¿no? Listo, ahí está. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, chicos, por acá? Esto es más complejo. Es más complejo encontrar la función de recursividad que encontrar los valores que continúan o que están presentes en una función de recursividad. ¿Ya? Listo. Siguiente pregunta. ¿O consultas? ¿Preguntas, dudas, chicos? Bueno, teacher. Ok, continuamos entonces. A ver, dice lo siguiente. Una sucesión se define por determine la fórmula recursiva. Ya, miren, acá justo hay una diferencia. Acá hay una sucesión. Él es el de término enésimo. ¿Listo? Me piden ayer entonces la fórmula recursiva para esta sucesión.
Entonces lo que tenemos que hacer acá, chicos, es primero encontrar los términos, pues, que corresponden a esta sucesión. O sea, el A1, ¿cómo sería el A1? Sería 3 veces 1 menos 2, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría eso? 1. ¿Cuánto valdría el A2? Mira, el A2 sería 3 por 2 menos 2, o sea, valdría 4, ¿sí? El A3, ¿cuánto valdría? El A3 valdría 3 por 3 menos 2, o sea, saldría 7, ¿sí? Y así ustedes podrían encontrar todos los elementos. Sería 3 veces 4 menos 2, o sea, saldría 10. ¿Sí? Listo. Te pide determinar la fórmula recursiva. De la misma forma que el anterior, miren. Él va a ser la base. Miren cómo vamos a transformar esta función o este término general de una sucesión como una fórmula de recursividad. Él va a ser la base. ¿Listo? Entonces ahí le vamos a poner f en 1. Muy bien. A ver, ¿qué notas ahora tú? Dime por favor qué estás notando. De 1 a 4, ¿qué está pasando? Está aumentando en 3. 3 más 3 más 3. Así es. De acá También más también, 3 ¿no? y luego más 3. De acá también. O sea, en todo momento está aumentando más 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que este término yo puedo ponerlo como el anterior más 3 y él como el anterior más 3. O sea, yo puedo decir así. Mi función de recursividad quedaría expresado de la siguiente manera. Saldrá 1, ¿sí? Para n igual a 1, N igual a 1. ¿cierto? Él es la base cuando La sea D. el primero. Y el segundo sería, claro, creo que sí, es el anterior a él. O sea, sería f evaluado en n-1. No te olvides, esto significa el anterior a él, pero más 3. Y esto se cumple para términos de n mayores o iguales a 2. Listo. Se acabó, chicos. Ahí está la función de recursividad. ¿Está bien? A ver. Observen, por favor. Léanlo, analícenlo. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Consultas. La D, teacher. ¿Sí, no? Sí, así es la D. Efectivamente es la D. Ya está. Preguntas, chicos, consultas, dudas. Si no, Ninguna, teacher. La 8 es ok. La 8 me dices cuánto. la A, teacher. ¿La 8 cuánto me dijiste? La A, teacher, la A. La A. Ya, a ver, muy bien. Vamos a verlo. A ver, dice, tenemos A sub n igual a 2 a la n. Igualito, otra sucesión. Entonces tenemos que hallar A sub 1, que saldría 2 elevado a la 1, ¿no? Vale 2. A sub 2, que saldría 2 elevado al cuadrado, y eso es 4, ¿sí? A sub 3, que sería 2 elevado al cubo, y esto es 8, ¿no? Y hay suficiente. Entonces, igualito, miren. Este valor 2 sería mi base, sería el f evaluado en 1. Entonces nuestra función de recursividad quedaría expresada así. Primer valor que vas a obtener va a ser 2. Eso no va a cambiar porque es la base cuando n vale 1, ¿no? O sea, cuando es f en 1, saldría este 2. Ahora, ¿qué está pasando por acá, chicos? 2, 4, 8. Ah, estamos observando que se Más está 2 y más multiplicando 4. por Ah, 2, por 2, ¿no? por 2. Por 2, ¿cierto? Si ustedes operan el A4, por ejemplo, acá el A4, sería 2 a la cuarta y esto valdría 16. Y con eso ya comprobaría que sí, efectivamente es por 2. Porque como por ahí mencionaron, sí, podría ser, ¿no? Podría ser que tal vez acá cumple, pero en el tercero no. O sea, el por 2 y tal vez por 2 acá ya no da igual. Podría ser, ¿no? Por eso es que siempre hay que analizar por lo menos 4 elementos, chicos, para que comprueben, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo sería la función de recursividad ahora? Este 4 se obtiene multiplicando el anterior por 2. El por 2, el por 2. O sea, sería f evaluado 12. en n menos 1 por 2, ¿no? Por 2. Entonces, eso podemos poner así. Como 2 veces f evaluado en n menos 1. ¿Está bien? ¿Listo? Ya está. ¿Algo más acá que añadir? Nada, ¿no? Entonces acá podemos decir, esto sería
fn es 2 veces nada fn más. menos 1 cuando n es mayor o igual a 2. Porque n no puede ser 1, dado que ya tienes la base, ¿no? N1 es la base. Esto siempre es de 2 hacia adelante. ¿Sí? Listo. Esa sería la función de recursividad, chicos. Y teacher, ¿por qué el teacher n-1? Ah, porque es del anterior. N-1 significa el anterior a él. Si acá es, por ejemplo, f en 5, él Ya. sería 2 veces f en 4. 1 menos, mira. Ya, ok. ¿Sí? teacher, gracias. Ese n-1 significa 1 menos que el que está en el fn acá. Listos. Siguiente pregunta, chicos. Siguiente pregunta. Listo, dice, se tiene la siguiente fórmula recursiva, determina el valor de f en 4. ¿Ya? Entonces, para hallar f en 4 tienes que tener todo, mira. F evaluado en 1 es dato. F en n sale 1 cuando n es 1. O sea, cuando este n vale 1, sería f evaluado en 1, sale 1. Listo. Ya está. Ahora tendríamos que hallar los demás. F evaluado en 2, ¿cómo se formaría? Acá está diciendo. Mira, dice es f en n menos 1. O sea, él sería 2 menos 1. ¿Listo? Y eso más n, que valdría 1, ¿no? Listo. Reemplacemos entonces, mira. Él quedaría f evaluado en 1 más n. Pero n, ¿cuánto vale? Ah, acá. Acá también. A ver. Acá es 2 menos 1 más n. Pero n es el mismo que está acá. O sea, esto sería más 2. ¿Cierto? Ya está. F en 1, ¿cuánto vale? Sería 1 más 2. Él sería 3. ¿Está bien? A ver, chicos, miren, ¿ah? Voy a resaltar los que son iguales, ¿sí? Mira. Él es 2 y acá también debe ser 2. A ver, por acá, miren. F en 3. ¿Cómo sería F en 3? Sería F evaluado en 3 menos 1 más Más 3. 2. ¿Cierto? Ah, perdón, más 3, ¿cierto? Gracias, más Más 3. 3. Ya está. ¿Por qué? Porque estos de acá tienen que ser iguales. El 3 y el 3 acá. ¿Está bien? Entonces esto quedaría como f evaluado en 2 más 3. Más 3. Y f evaluado en 2 lo tienes uno antes, que sería 3 más 3. Y esto vale 6. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, sería f evaluado en 4. ¿Cómo sería f evaluado en 4? Sería f evaluado en 4 menos 1 más 4, ¿sí? Sale 10. ¿Listo? Muy bien. Entonces quedaría f evaluado en 3 más 4. F evaluado en 3 es 6. Listo, eso sería 6 más 4 y eso sería 10. Efectivamente, como nos dijeron. La C. Así es, muy bien. Listo, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Creo que vamos a terminar, ¿ah? Vamos avanzando rápido. El tema también es sencillo, ¿sí? Preguntas, consultas, chicos, dudas. Ok, continuamos entonces. Continuamos. No hay problema, no hay problema. Dice, de la fórmula recursiva calcular f evaluado en 7. Ya, pero mira los datos que tienes. En este caso tienes dos bases. Tienes base cuando n es 1 y cuando n es 2. Entonces deberías continuar desde el siguiente, de f en 3. F en 3, ¿cómo se calcula? Mira, dice, como f evalúa en n menos 2, o sea, sería f en 3 menos 2, más f evaluado en n menos 1, o sea, más 3 menos 1. Esto quedaría f evaluado en 3 menos 2 es 1, f en 2 sería, perdón, f en 3 menos 1 sería f en 2. Reemplacemos. F en 1, o sea, el primer valor vale 1, el segundo valor vale 2, y el tercero sería simplemente más f evaluado en 3, que no sabemos cuánto vale, ¿sí? Ya está. Perdón. Estaba adelantándome ya. Solamente sería f en 1 más f en 2 quedaría 3, ¿sí? El siguiente sería f evaluado en 4, mira. Quedaría f evaluado en 4 menos 2, más f evaluado en 4 menos 1, que sería f evaluado en 2, más f evaluado en 3, ¿sí o no? Y esto quedaría f en 2 es el, vale 1, y f en 3 es el de acá, mira, vale 3. 3 más 1 sería 4, ¿sí? Listo. ¿Cómo sería f evaluado en 5? F evaluado en 5 sería... Teacher, f en 2 no valía 2. Claro. Acá está, pues f en 2 vale... Ah,
No, y lo de abajo. Tiene No, razón, sí, abajo tiene está. razón. Acá he visto mal. Acá es f en 2 vale 2, sería 2 más 3 vale 5. Claro que sí. Listo, f en 5, ¿cómo sería? Sería f en 5 menos 2 más f Vale evaluado en 8. 5 5 menos 1, menos ¿no? 1. Así es. O sea, sería 5 f más evaluado 3. en 3 más f evaluado en 4. Ya está. Y eso 3 más sería 5. 3 más 5, ¿no? 8. Y valdría 8. Exacto. F evaluado en 6, entonces saldría f evaluado en 6 menos 2 más f evaluado en 6 menos 1. O sea, sería f evaluado en Sale 4 19, teacher, la E. más f evaluado en 5, ¿sí? Sería 4 más 5, ¿no? Sería 5 más 8. Listo. A ver, nos faltaría uno más. Eso un poquito. Ya está, listo. Creo que. Teacher, F2 no sería 1. Sí, a ver. Ah, sí, tienes razón. A ver acá. Creo que hay que corregir varios, ¿no? A ver, un momentito, chicos. Tienes razón, ¿no? También estaba mirando eso por eso. A ver, de nuevo. F en 1 más F en 2. Él es F en 1, ¿sí? Él es F en 1. Y él es el F en 2. ¿Listo? En ese orden. Cuando n vale 1 sale 1, cuando n vale 2 sale 1. A ver, sería entonces. F en 3 sería 1 más 2, o sea, 1 más 1, que es 2. ¿Listo? Ya está. Acá sería F en 2. A ver, acá. Mira, F en 4 sería F en 2 más F en 3. F en 2 todavía sigue siendo L, es 1. Y F en 3 lo hemos calculado, vale 2. Sería 1 más 2 es 3. ¿Listo? F en 5 sería F en 3 más F en 4. F3 vale 2 y F4 Más vale 3, 3. 5. 5, ¿sí? Ya está. F en 6 sería F en 4 más F en 5. O sea, sería 3 más 5. 8, ¿cierto? Ya está. Y por último, el F en 7 que te están pidiendo, que sería F en 7 menos 2 más F en 7 menos Sale 11, 1. entonces. Así es. F en 7 menos 1. Que sería F evaluada en 5 más F evaluada en 6. 5 vale 5 13. más 8 sale 13, ¿sí? Así es, exacto. Vale 13. Ya está. Bien. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Un poquito extensa, pero es el proceso que hay que cumplir. ¿Listo? Preguntas, consultas, dudas, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Listo? Preguntas, chicos, dudas, alguna consulta. Preguntas, chicos, dudas, No, si teacher, tuviesen. ninguna. Nada. Ninguna, teacher. Ok, listo. Entonces ya hemos culminado la parte de ejercicios.